Los niños con altas capacidades, comúnmente conocidos como superdotados, no siempre encuentran en su entorno el apoyo necesario. Los expertos aseguran que un niño superdotado, con una buena adaptación curricular en un aula común, origina una dinámica pedagógica intensa que eleva el rendimiento de todos. Nos hemos desplazado hasta Torrelodones, Madrid, para visitar la Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán, un apoyo extraescolar para que los niños con altas capacidades disfruten con las matemáticas. Media tarde, y es precioso el camino que lleva a la entrada de la escuela. Sin pretenderlo, parece un jardín romántico como los que a finales del siglo XVIII desbancaron al rígido jardín francés, neoclásico. En el colegio normalmente se explica toda la matemática desde un punto de vista que yo considero erróneo, de manera que acabas odiándolas en la mayor parte de los casos. Y si tú preguntas a cualquier niño te dirá que la peor asignatura es matemáticas, pero aquí te enseñan a razonar las matemáticas, a verlas desde un punto de vista que es el correcto, según lo que yo creo, porque aprendes a imaginarte el problema, lo razonas por tu propia cuenta, concluyes una solución y entonces todo se traduce en que acabas disfrutándolas. A mí lo que me pasaba es que con las mates yo cuando iba al colegio las odiaba profundamente, es que no podía con ellas, porque todos los años el mismo temario, las mismas cosas, y hasta que vine aquí descubrí este sitio y me cogieron y vi que todo este mundo que yo deseaba era diferente. Isabel y Anaís ejemplifican los sentimientos de muchos chicos con altas capacidades. Si la escuela y su entorno no les apoya, el talento se puede volver en su contra. Llega la desmotivación, la falta de atención. Empiezan a sacar peores notas y pueden sufrir a la hora de relacionarse con los demás. Normalmente este perfil de niños o se aburren mucho en clase y sacan resultados nefastos, o se aburren pero sacan buenas notas, o no se aburren pero sí que sacan buenas notas. Entonces a mí me resultaba bastante cansinas las clases, sobre todo cuando estaba en primaria, porque era muy repetitivo, demasiado fácil. Pero yo hacía cosas por mi cuenta, pero cuando descubrí la escuela pues vi que todo ese aburrimiento que tenía en clase pues aquí se podía desvanecer. El problema habitualmente es la desmotivación. A veces esa desmotivación es muy seria, es un niño que no quiere ir a clase. Otras veces el problema es más suave, a veces es simplemente que los padres acaban de tomar conciencia de que tienen un hijo especial y están totalmente perdidos porque no saben qué hacer con él, porque el orientador psicopedagógico les ha dicho que es un niño de altas capacidades y dicen, bueno, ¿y ahora qué? La Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán se creó en el año 2003 con la pretensión de atender a los niños que presentan un talento matemático innato, haciéndoles partícipes de los aspectos más atractivos de la actividad matemática. Sí que notas que el colegio no le llega y no responde a todo el hambre de saber que tiene. Lo que ves es el primer día que asiste a clase, cuando vuelve a casa, el entusiasmo que trae porque de repente ve que le enseñan de otra manera. Que no le dan recetas, sino que le ayudan a descubrirlas por sí mismo. Los niños son muy niños, o sea, muy niños en el sentido de que quieren divertirse, quieren jugar, quieren vivir su espontaneidad y hacer en cada momento del día lo que les parece. Es decir, tienen todo el perfil completo de un niño. El niño cerebrito de cuento de los Simpson y demás no existe. Vamos a ver si el jabón tiene opinión, ¿va? Triángulo equilátero, tengo aquí 3 puntos, 2 placas de metacrilato. Vamos a ver qué pasa, qué hace el jabón cuando hacemos esto. Uno de los aciertos de la escuela es la adopción de la matemática como actividad lúdico-intelectual, y un buen ejemplo es la magomática, una forma de aprender mates a través de la magia y otras sorpresas. Además, los alumnos desarrollan la teoría de las inteligencias múltiples y el aprendizaje cooperativo. La mayoría de los colegios tienen algún tipo de programa de apoyo a los niños que destacan en deporte. Y bien está, no es una crítica, pero ningunos, ni públicos ni privados, tienen líneas de apoyo claras a niños que destacan en matemáticas, como es este en caso, o en cualquier otra rama del saber. Porque es muy injusto que algunos niños digan, ¿cómo es posible que si un niño corre bien, todos le aplaudan y le feliciten? ¿Cómo es posible que si un niño canta bien, todos le aplaudan y le feliciten? Y a mí, sin embargo, no me dejan que haga bien las cosas porque me dicen que soy un empollón. Dime un ejemplo en donde se den las condiciones que ha planteado, que dicen Aitor, Ángel y Miguel, que funcionan. Pues escribo 1 menos x más 8 menos x menor que 9. Si tú coges un coche de Fórmula 1 y lo pones a circular por una gran ciudad, ¿dónde está la diferencia?
Sin embargo, si tú lo pones en un circuito especializado para carreras, entonces notarás que hay una gran diferencia. Cuando entiendes las matemáticas en todo su esplendor, te das cuenta de que ese mundo tan abstracto y tan lejano está en todas partes, y a mí lo que me gusta es pensar que todo eso que aprendes en una escuela o que aprendes aquí se aplica a la vida real y todo parece encajar. Luego, ¿qué números son pues? Bien, hoy queremos conversar sobre este tema con dos buenos expertos. Ellos conocen muy bien cómo son estos niños, cómo razonan, cómo aprenden y sobre todo cómo sobrellevan, ¿no?, esta excepcionalidad intelectual. Paso a presentar a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña José María Letona, director de la Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Y a mi izquierda se sitúa Josep de Mirandés, secretario general del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si les parece nos vamos a quedar con esa última frase que cerraba el reportaje de Anaís. No, yo creo que es una declaración de principios. Es curioso, señor Letona, cómo todos los niños coinciden en lo mismo, no disfrutan de las matemáticas en sus centros, pero sí lo hacen en el que usted dirige. Claro, porque, vamos a ver, la matemática que se da en los centros educativos es la que viene reglada por unas normas de los ministerios, las consejerías de educación, quien sea, que ha impuesto un aprendizaje de unas herramientas matemáticas. Aprender herramientas matemáticas es aprender algoritmos que en general los aprenden de memoria, porque no les hacen un razonamiento del porqué de las cosas. Entonces eso puede aburrir a cualquiera, y aburre tanto más cuanto más listo es el niño. Nosotros nunca vamos por el camino del aprendizaje de algoritmos, sino por el razonamiento. Si algo ocurre, hay que saber por qué ocurre y buscar los distintos caminos para ver si llegamos a alguna conclusión que sea plausible y que nos acerque a la respuesta que queremos dar. Los datos están ahí, señor Mirandés. Es curioso, aburrimiento, desmotivación, si me lo permite. El 70% nada menos de alumnos superdotados tienen un bajo rendimiento escolar y un 35% sufre fracaso escolar. ¿Por qué? Sí, estos son datos del Ministerio de Educación en su libro informe Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Efectivamente, bueno, porque son niños que no solo pueden aprender más, sino que aprenden de otra manera, piensan de otra manera, viven la vida de la manera diferente que ellos la ven y la quieren vivir. Es decir, sus cerebros procesan la información y aprenden de una forma que no solamente es diferente, sino que en gran medida representan los estilos de aprendizaje opuestos a los estándares que impone los sistemas educativos de forma generalizada. Por tanto, el aburrimiento, la desidia, es la consecuencia directa de que a estos niños se les dificulta el poder realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje con sus propios y tan distintos estilos de procesar la información. Bueno, deciden reprimirse, hacer las cosas mal por el mero hecho de no sentirse excluidos. Por ejemplo, eso puede ocurrir en muchos casos. El niño que está siendo acosado por el grupo, pues porque es el más listo, porque es el que más estudia, llega un momento en que no quiere seguir en esa situación y decide ser el más malo de todos los malos. Y como es el más listo, consigue ser el más malo de todos los malos. Ahí tenemos ya el inicio de un fracaso clarísimo de un niño de alta capacidad. Cuando se podía haber resuelto muy fácilmente. Bastaba que el maestro, el profesor, hubiera tenido la sensibilidad para haberle aportado algún sistema que pudiera el niño entretenerle y hasta haberle pedido ayuda a este niño de alta capacidad para que le sirva de apoyo para otros alumnos de la clase. Hay muchas maneras de conseguir esto, menos la de dejar que el niño se autoflagele y decida ser el peor de todos. Claro, ¿qué debería hacer entonces nuestro sistema educativo para integrar a estos críos? Bueno, la sensibilidad, efectivamente, que deben de tener los profesores y diríamos también, lógicamente, los conocimientos específicos. Posiblemente los maestros y profesores sean también grandes víctimas de la situación educativa, del problema educativo que hay en España, ¿no? Puesto que recibieron su formación profesional para un tipo de escuela y deben ejercer para otro tipo de escuela. La escuela que subsiste hoy en día es una escuela pensada, pues bueno, desde el siglo XIX, para una sociedad industrial, para sacar personas dóciles a pie de las máquinas, de aquellas
ya periclitada sociedad industrial. Los niños que que hoy hay en las escuelas van a estar en un mundo, en una sociedad del conocimiento enormemente distinta, evolucionada, en la que no van a necesitar nada de lo que fabricaba aquellos sistemas educativos antiguos. Pero bueno, entonces necesitamos que los maestros entren en el conocimiento de estas nuevas formas de enseñar y de aprender. Por lo tanto, programas específicos de formación de los docentes debe ser la primera de las medidas a poner en marcha. Y en eso se está, efectivamente. Bien, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice el señor Mirandés, pero yo añadiría que hay que dar por fin una cierta libertad al docente. Al docente no le podemos encasillar en unas normas rígidas y sobre todo en rellenar papeles y cumplimentar documentos. Al docente hay que decirle, venga, haga usted lo que crea conveniente, adelante, tiene usted un temario a desarrollar, pero es usted libre de enseñarlo como quiera. Luego, un momento, si usted lo hace mal, yo voy a comprobar que usted lo ha hecho mal y entonces tendré que a lo mejor hasta que prescindir de usted. Pero no le podemos encorsetar en una formación en la que se le damos todo hecho, hasta tal punto que pretendemos que el maestro nos diga que el día tal del mes cual, a la hora tal, va a explicar tal parte de su temario. Esto no tiene ningún sentido. Evidentemente que hay que enseñar otras cosas. Estamos en el mundo de la innovación, en el mundo donde nacen gente como es Bill Gates o Steve Jobs o toda esa gente maravillosa que ha creado una cantidad de trabajo, que ha dado un desarrollo tecnológico a su país enorme. Y nosotros estamos todavía en mantillas de desarrollos tecnológicos. Vamos, no sabemos probablemente ni lo que es, ¿no? Entonces, esta capacidad de innovación proviene de una libertad de pensamiento, en donde la imaginación es lo más importante que podemos suministrar y donde un niño tiene esa capacidad, si el niño tiene esta capacidad, tiene unas enormes posibilidades de imaginar, de inventar, de innovar y por lo tanto de crear puestos de trabajo, que parece que es lo que necesitamos. Efectivamente. Libertad de los maestros. Libertad de los seguramente. Pero no prescindir de ellos. Cuidado. Al contrario. Posiblemente todos aquellos movimientos de innovación educativa que ha habido en Cataluña, ha sido un país muy rico en innovación educativa, posiblemente hoy no podrían darse, no podrían fructificar por las rigideces del sistema educativo al cual hemos ido a parar. Libertad también para los padres, por ejemplo, para la libre elección de centros educativos, que eso está consagrado en la ley, pero menos en la realidad práctica. Efectivamente, la educación en libertad es la base y fundamento de la educación de calidad. Eso es, estamos totalmente de acuerdo. Si nos centramos, señor Letona, en porcentajes, ¿de qué niños superdotados estaríamos hablando en nuestro país? Nosotros, bueno, los estudios que hay rondan no sé si estamos de acuerdo o no, el 1,5%, el 1%. Bueno, quizás habría que matizarlo en dos términos. La Ley Orgánica de Educación es la primera que no solamente considera que requieren y que reconoce un derecho a una educación diferente a la ordinaria, a los puramente superdotados. El estudio del Ministerio de Educación, al que nos hemos hecho referencia al principio, habla de unos 300.000 superdotados y lo sitúa en torno al 2%, 2,5% sería un dato. Bien, pero es que la actual Ley de Educación reconoce también una educación, el derecho a una educación diferente a la ordinaria, a aquellos niños que son talentosos, que tienen talento matemático o talento cualquiera, un poco podríamos referirnos en torno a las 8 inteligencias de Hofstadter. Pero también aquellos niños que se les denomina de precocidad intelectual, avanzados según la edad, pero sin poder determinar que esta precocidad vaya después a desembocar o a cristalizar en una superdotación. Es decir, la LOI reconoce todas estas especificidades con el nombre que las engloba todas ellas, que es de altas capacidades. ¿Cuántos podrían ser? Aquí hay menos estudios fiables. Se habla del 5%. Joseph Renzulli, posiblemente uno de los más reconocidos científicos a nivel mundial, considera que deberían ser entre un 10 y un 15%. Yo diría, los estudios que cifran el número de altas capacidades de forma más, contenida, de un índice más bajo, es el 5%. Aunque sea así, un 5% ya nos da un promedio superior a 1 por aula, en todas las aulas. La presencia de este alumno
puede y debe enriquecer la dinámica pedagógica para el conjunto. Todos los maestros tienen por lo menos uno en clase. Y si por efectos de la estadística hace que un año no haya ninguno, pues el año que viene le pueden aparecer 3 o 4. Es decir, este promedio hace que la dinámica educativa en torno a los alumnos de altas capacidades no deja a ningún maestro ajeno a ella. Yo estoy, lo que he dicho antes, utilizar esos niños de alta capacidad del aula para apoyo del maestro, que el maestro no tenga miedo a encontrarse con un niño que puede llegar a saber más que él. Leonardo da Vinci decía, no hay un buen maestro si no tiene un alumno capaz de superarle. Yo creo que esto es donde podemos encontrar la verdad de las cosas. El alumno de alta capacidad en el aula es un apoyo excelente para el maestro bien llevado al tema. Yo creo que todo el problema de la educación correcta de un niño de alta capacidad, fíjese, yo lo centro en la educación primaria. Si en la educación primaria el esfuerzo se hace y estos niños se salvan, el resto es mucho más sencillo. En la educación secundaria es mucho más sencillo. Si no, tenemos la catástrofe absoluta. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, hay que reconocer esto. Le diré una cosa, ha salido un informe de la consultoría Everis que dice Transforma Talento, en el que dicen que el talento es la habilidad para hacer algo bien hecho. Y todos tenemos un talento. El talento de poder hacer algo, lo que sea, bien hecho. Y lo que tenemos es que dirigirnos a explotar ese talento de cada una de las personas. Esto me recuerda a este criterio del doctor Gairín, catedrático de Pedagogía de la Universidad Autónoma, cuando dice, en realidad, los niños que no son superdotados, todos son talentosos. Claro. Porque todos tienen un talento u otro. Quizás no en el sentido estricto de lo que se considera talento con la T con mayúscula, ¿no? Pero bueno, talento, una habilidad, una capacidad. Lo importante es detectarlo a tiempo para después poderlo incentivar y desarrollar. Pero tan diferentes son estos niños con respecto al resto. Sí, son muy diferentes. Yo afirmo que rotundamente sí son diferentes. Sí. Emocionalmente e intelectualmente. Incluso se puede llegar a más. Desde la reciente, bueno, ya no tan reciente, investigación que hizo la Secretaría de Estado de Educación de Estados Unidos con el apoyo de la Universidad de Canadá, de Montreal, en el que estuvieron una muestra amplia de niños superdotados controlados por escáneres cerebrales durante 17 años. Los resultados son muy importantes, publicados en la revista Nature, abril de 2004, ¿no? Que incluso morfológicamente son diferentes. Es que es muy curioso. Sí, es el cerebro. Ciertas zonas del cerebro se desarrollan de otra manera, concretamente el córtex cerebral. Y dentro del córtex lo que es el lóbulo frontal, donde reside el pensamiento de alto nivel. Pues en primer lugar, su desarrollo es más grueso para llegar a un punto de inflexión que en los niños estándar está en los 7 años, los niños superdotados está en los 13, para después seguir un proceso de adelgazamiento, configurándose en la vida adulta con un grosor bastante más inferior. Bien, cierta zona del lóbulo frontal, bueno, morfológicamente se ve de forma muy distinta. Yo a veces, cuando se hace una devolución de un diagnóstico clínico completo a unos padres, pues les explicamos algunas cosas, temas de estos, y se sorprenden, ¿no? Y a veces les digo, mira, si pusiéramos encima de la mesa los escáneres cerebrales de todos los niños de la clase, rápidamente yo os diría cuál es el de vuestro hijo, y es que vosotros también lo distinguiríais enseguida, ¿no? Es un tema que es muy importante y que permite a la vez un complemento del diagnóstico, del difícil diagnóstico de los alumnos de altas capacidades, incluso por resonancia magnética si fuera preciso, ¿no? Señor Letona, el kit de la cuestión, la inteligencia humana tan desconocida todavía, ¿no? Parece mentira. Pues sí, yo creo que sí, que es un campo en el que se sigue investigando y se seguirá investigando, porque no es tan sencillo comprender la inteligencia humana. ¿Esa sería la clave, señor Letona? No, yo creo que la clave es la determinar, el poder decir, estos niños son capaces, y como son capaces de hacer esto, vamos a ayudarles a que desarrollen esa habilidad que tienen. Y digo, tanto si tienen una alta capacidad intelectual como si tienen una alta capacidad manual, pues porque no hay por qué decir
que Velázquez no tenía una alta capacidad manual pintando sus meninas? Evidentemente que sí. Si le hubieran prohibido utilizar los pinceles y utilizar las pinturas, nunca hubiera llegado a hacer nada, ¿no? Las circunstancias de la vida le permitieron el desarrollo de su habilidad, de su extraordinaria habilidad, ¿no? Pero en la enseñanza nos queremos centrar en algo que es absurdo. Es decir, tú, niño, no puedes escribir un cuento de Navidad mientras no sepas perfectamente la sintaxis de tu idioma. Por lo tanto, nunca lo escribirá. Y lo mismo nos pasa en las matemáticas o en la geografía o en la historia. Tenemos que dar una libertad que no se está haciendo, porque yo creo que hay miedo a dar esa libertad. Ciertamente, en los últimos años han habido avances realmente importantes. En los últimos 20 años se ha avanzado mucho más que en siglos anteriores, en el conocimiento de la inteligencia humana y en su funcionamiento. Pero curiosamente existe hoy más que nunca un enorme abismo entre conocimiento del funcionamiento neuronal, de cómo se realiza el aprendizaje, y práctica educativa. Es decir, que la práctica educativa no ha evolucionado ni mucho menos en este ritmo de las neurociencias que nos han abierto muchos caminos. Es muy importante, por lo tanto, establecer nexos de unión y de colaboración entre científicos y educadores, para que los avances de la ciencia se conviertan en realidades prácticas para el bien y la felicidad de estos niños y para el progreso del conjunto de la sociedad. Claro. Porque las crisis se llamarán económicas o se llamarán de 50.000 vocablos de tipo económico, en el fondo son crisis de educación y más en el fondo quizá también crisis de valor. El señor Mirandés apuntaba un elemento a la felicidad, señor Letona. Yo también lo he dicho, ¿no? Lo que hay que conseguir en estos niños, el primer paso, es que sean felices. Y cuando se descubre que estando en la Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán, al cabo de 2 días son niños felices y han venido como niños tristes, uno dice, pero si es muy fácil hacerlo, ¿por qué no se hace así? ¿Por qué no se deja la investigación, la manipulación, la innovación, la creación? ¿Por qué no se les deja a estos niños que funcionen ellos, que haya alguien que rija su aprendizaje, pero que se les deje solos, investigando y razonando? ¿La figura de los padres, señor Letona, antes de concluir? La figura de los padres puede tener un valor positivo o negativo, ¿eh? Eso hay que tener muchísimo cuidado. No, el padre, si es un padre involucrado, si es un padre que cree realmente que su hijo es de alta capacidad y que debe hacer un esfuerzo por él, es un aspecto positivo. Pero hay padres que dicen, y a mí me lo han dicho, ¿no? Digo, mire, su hijo tiene alta capacidad, sería bueno que le... No, yo no quiero que mi hijo sea distinto a los demás. Ah, bueno, señora, yo no puedo hacer nada. Y se llevan al niño. Bueno, perfecto, pues allá usted. Hay como un miedo, ¿no? Hay como un estigma de decir, no, que mi hijo no sea superdotado. Concluimos. Sí. Yo diría que es consecuencia de la falta de integración escolar y social del superdotado. Claro, pasa de eso. Su estigmatización, ¿verdad? Y sí que quisiera decir un poco como la esperanza, el programa del máster que se inicia mediante un posgrado, después un máster y finaliza con un doctorado, que próximamente se va a poner en marcha, que abre una esperanza para todos los maestros y profesores de España. Es todo online y podrá realizarse con una gran flexibilidad y facilidad económica a las demás. Esperemos que sea una ventana. Lo tenemos que dejar aquí, señor Letona. Pues nada, muchísimas gracias, señor Mirandés. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Bien, continuamos.